a Fernanda Huppert. Ella es CEO de Crypto Market, uno de los exchanges de criptomonedas más importantes de Latinoamérica. La empresa nació en Chile y hoy opera en Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia, facilitando el acceso a inversiones digitales y pagos internacionales. ¿Cómo está Fernanda? María Fernanda, buenas tardes, bienvenida a la revista. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a la revista y esta oportunidad de compartir con todos ustedes hoy día. Perfecto. Rocío, juegue. Ya, yo voy a guiar esta tarde. Primero que todo, gracias Fernanda, estamos muy agradecidos porque estés participando activamente en esta conferencia, nuestra segunda versión de Aysén Futuro, donde buscamos a través de la transferencia tecnológica hacer crecer a la región. Y nos encanta tu figura, tu personaje, porque si bien trabajas en el mundo de las finanzas, pero no solo de las finanzas, sino que las finanzas disruptivas. Y para que la gente que nos está escuchando y viendo se familiarice con los términos que vamos a utilizar hoy día, ¿nos puedes explicar en muy simple qué es lo que hace Crypto Market? Empecemos, ¿qué es lo que es un exchange? Partamos por lo más básico. A ver, primero, yo creo que es interesante esto que la gente empiece a ver que lo que es finanzas disruptivas no es difícil. Es muy parecido a lo que hacemos en el día a día y son usos que podemos darle a nuestros negocios o algunos cambios que podemos ir haciendo que nos permiten llegar a más gente. En Crypto Market nosotros somos un exchange de activos digitales, lo cual suena grande y complejo. Esto es una casa de cambios para activos que no se guardan en la billetera, sino que se guardan a través de distintas aplicaciones tecnológicas en la blockchain, que es una suerte de mezcla entre internet y servidores y bóvedas que son físicas. Entonces ahí la parte tecnológica, lo que pasa atrás, es muy parecido a lo que pasa en el banco en físico, cuando nosotros tenemos nuestras propias cuentas corrientes. ¿Cuál es la diferencia acá? Que, por ejemplo, en vez de comprar dólares, que estamos acostumbrados cuando viajamos, compramos monedas estables que están basadas en dólar, que son los dólares digitales, para irnos al caso de uso más fácil posible. Nosotros como Crypto Market, lo primero que hacemos es convertir, es decir, tomamos pesos chilenos y los convertimos en cualquier activo digital que quiera la persona tener de los que nosotros tenemos en la lista. Así como en la góndola del supermercado, nosotros tenemos 70 activos digitales que, dependiendo de qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que puedes ir comprando. Y ahí tú vas desde los más clásicos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a exportar y nos van a pagar, cuando yo quiero como turista irme moviendo y estoy pensando en divisas, eso lo puedo hacer con monedas estables como son USDT o USDC, que son primos del dólar, por decirlo de alguna manera, a través de esta lógica de activos digitales. Entonces, eso es en un principio. Si yo quiero invertir y creo en todo esto del oro cripto, como se le ha denominado Bitcoin, yo puedo convertir mis pesos chilenos en pedacitos de Bitcoin, porque este también es algo que la gente piensa, que me tengo que comprar un Bitcoin grande, que estaba a $200.000 hace un par de meses y ahora está bordeando los 100.000, un poquitito más abajo. No, no es eso, no tengo que ser millonario para poder invertir. Yo puedo invertir 50.000 pesos y esos 50.000 pesos se pueden convertir en 100.000, 150.000, dependiendo. Lo que sí tengo que saber es que si voy a invertir, por ejemplo, en Bitcoin o voy a invertir en Tether, que son de estos más volátiles, es dinero que no necesito usar de inmediato, sino que lo puedo dejar ahí durmiendo para que cuando llegue a la meta que yo tenía, lo convierto de nuevo en pesos chilenos. Ya, se podría decir que es como una aseguradora de valor. Es como que dejo ese dinero ahí en esa bóveda, si es que no soy muy arriesgado en el mundo de las inversiones. Ya, si no soy arriesgado, entonces lo que puedo hacer es tomar y convertir en dólares, que eso hacen los argentinos, por ejemplo. Ellos toman el sueldo, como tienen alta inflación, y lo mismo está pasando en Bolivia, donde estamos abriendo pronto. Las personas toman su sueldo, pagan el arriendo, pagan las cuentas básicas y el resto lo convierten en dólar cripto. ¿Por qué? Porque cuando se van a dormir el viernes y se despiertan el lunes, después del fin de semana, no perdieron un 10% de lo que tenían en el banco. Entonces, ese tipo de casos de usos existen. Acá, la lógica chilena, somos bendecidos y no tenemos esos niveles de inflación,
Pero, por ejemplo, en la zona, cuando nosotros pensamos en las Torres del Paine y todos los turistas que se mueven, se pueden habilitar los pagos en cripto. Es decir, para las personas que tienen sus ahorros en activos digitales o por temas de seguridad no quieren andar con efectivo, y esto ya lo hicieron en Brasil, lo hicieron en la ciudad de Río de Janeiro. Nosotros ya tenemos un primer plan piloto que vamos a trabajar en una playa este año en Santiago, o sea, en la quinta región. Estamos trabajando con los comercios para que cuando los turistas viajen puedan hacer sus pagos a través de nuestro ecosistema en monedas digitales también. Y eso después nosotros se los convertimos a los comercios en pesos chilenos. Eso es un muy buen caso de uso. ¿Nos puedes contar cuál sería un beneficio? Porque todo esto de tener la opción de tener monedas digitales o criptomonedas, que a la gente no le gusta mucho porque cree que es magia negra, no sé, pero activos digitales, monedas digitales, llamémoslo así. ¿Qué problema resuelve a diferencia del dinero como lo conocemos propiamente tal? Ya nos diste un ejemplo, que es las economías volátiles como las de nuestros vecinos de Latinoamérica. Pero hay otras cosas tangibles que podemos ver a día de hoy en Chile aplicables. ¿Nos puedes hablar un poquito de esos beneficios que tiene esta moneda de cambio? Mira, creo que lo mejor es irnos a casos de uso. Ya. Y hay dos grandes en la región. Uno es exportaciones y el otro es turismo, como más fáciles en esto de las monedas digitales. Cuando hablamos de turismo, imagínate el problema que es cuando llega alguien con $100. ¿Cómo le entrego el vuelto? ¿Cómo calculo el valor de ese dólar en este minuto en pesos chilenos? ¿Qué pasa si el gringo no se quiere llevar pesos chilenos y quiere dólares? Acá es mucho más sencillo porque la persona simplemente me paga con la fracción que corresponde en USDT o USDC y yo lo recibo en mi billetera digital. Digamos que no lo necesito de inmediato porque justo bajó el dólar. Y estamos esperando que el dólar suba porque eso uno lo ve con los analistas y a veces todo el mundo sabe, el dólar debiera subir. Y me lo guardo una semana, me lo guardo 2 semanas, lo cambio cuando esté a un precio que a mí me convenga. No necesito cambiarlo de inmediato. Entonces me soluciono, además, el tema de potencial delincuencia. No tengo efectivo en mi negocio, que no quiero tener porque puede ser un riesgo. A veces estoy en zonas alejadas, entonces ir a una casa de cambio implica no solamente el costo del cambio, sino que también lo que es la benzina para poder llegar, los peajes si hay peajes, los ferries si hay ferries. Entonces me ahorro todo eso porque simplemente lo tengo en mi billetera, que además, esto es importante, porque como bien dices tú, lo cripto tiene como mala fama. Hoy día nosotros nos regula la CMF igual que a los bancos. Entonces, nosotros no es que tengamos todo esto escondido en el ciberespacio, en un lugar que nadie nos revisa, sino que esto lo ve el regulado. Nosotros tenemos esto en bóvedas especiales que están protegidas contra ciberataques. De hecho, es más, en el caso nuestro, como estamos en muchos países, a nosotros hoy día nos está revisando la CMF en Chile, la Comisión de Valores en Argentina, el Banco Central en Brasil. O sea, tenemos 5 reguladores encima, la SUNAT en México, o sea, la SUNAT en Perú. Entonces, al final, nos encontramos con que hay muchos reguladores que están mirando y están fiscalizando no solamente lo que hacemos, sino que cómo tenemos construido nuestro sistema. Que no van a mirar la bóveda del banco para ver si es segura de manera regular. A nosotros sí, nos revisan eso. Sí, no, yo te quiero hacer una consulta a raíz de que uno, que es como común de los portales, y cómo bajar esta tecnología al uso diario. A partir de lo que tú estás conversando, ¿y cómo funciona el tema de los impuestos? Porque bueno, acá estamos hablando de un turista que a lo mejor compra servicios en otro país y claro, el tema del intercambio, uno se podría ahorrar el tema del costo del intercambio de moneda, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando hay servicios que están afectos? ¿Cómo se cobran o se pagan los impuestos o estos están libres del pago del IVA, por ejemplo, que es el impuesto más común que todos tenemos que pagar? Es una excelente pregunta. Todos los impuestos aplican igual que si fuera moneda normal. Entonces, así como, por ejemplo, digamos que fue a almorzar un gringo y que eso salía 10 lucas, por decir algo, se comió algo grande. Esas 10 lucas, por hacerlo fácil, $10. Cuando nosotros lo recibíamos y recibíamos los $10, íbamos a tener que emitir una boleta
no en dólares, sino que en pesos chilenos, y esa boleta se le íbamos a entregar. Esto es lo mismo, la diferencia en que yo no voy a recibir esos dólares en efectivo, sino que los voy a recibir en mi billetera, como si fuera una transferencia bancaria, pero dentro del espacio del exchange. Correcto. Entonces, para efectos de impuestos, yo tengo que pagar IVA, si es que es una actividad que afecta a IVA, sí o sí. Yo tengo, y esto es súper importante, digamos que yo invertí, y este Bitcoin que yo compré, estos 50.000 pesos que compré en Bitcoin, después los vendí en 100.000 pesos. Esos 50.000 pesos que yo gané, los tengo que declarar en mi declaración de impuestos anual a fin de año. O sea, pero esto no es algo que pase solo con los activos cripto. Cualquier ingreso que yo tenga, tengo que declararlo en mis impuestos a fin de año. Perfecto. No es un tema de que es que no está en la lista. No, hay una parte que dice otros. Ahí. Ok. O sea, si no está en la lista, lo pongo en otros. Y de hecho, eso es algo que tenemos que tenerlo claro para efectos de poder trabajar en cualquier caso. Correcto. O sea, hoy Pero, por ejemplo, el mundo de las monedas digitales es perfectamente, se podría decir que es una moneda de curso legal, digamos, está reconocida, está bajo los entes reguladores y paga los impuestos que corresponden, como cualquier otra divisa. sí, esto efectivamente tiene un marco legal y tiene un marco regulatorio bastante claro. En Chile mucho más claro que en otros países. Eso es importante también recalcarlo. Nuestros reguladores son muy detallistas, lo cual se agradece porque te da grados de certeza cómo tienes que trabajar. Y en esto la CMF lo ha hecho muy bien. El Banco Central está también súper preocupado de identificar dónde están los temas en los que se afecta al mercado de cambio formal. O sea, es interesante cómo han ido abordando el tema, porque uno no esperaría que lo abordaran con la generosidad y la humildad que lo han hecho. O sea, cuando uno piensa en reguladores de la talla y de la reputación que tienen el Banco Central de Chile o la Comisión para el Mercado Financiero, ellos han estado muy cerca del ecosistema, o sea, nos han llamado, nos han preguntado, han estado abiertos a conversar de la experiencia. Los departamentos de innovación del Banco Central y de la CMF son un lujo, realmente un lujo. Entonces es maravilloso el ver cómo ellos también le ponen mucho corazón y muchas ganas. De hecho, nos los topamos en conferencias internacionales y ellos van con el CHI porque saben que nosotros somos empresa chilena y nos acompañan en las ponencias y nos dan como ánimo de abajo, lo cual uno no esperaría de un regulador, si somos honestos. Entonces, y tampoco se recalca mucho, uno tiende a ir a quejarse del regulador, pero la verdad es que en esto, una vez más, o sea, yo vengo trabajando temas de regulación hace un par de décadas, así que no voy a decir cuántos años porque igual duele, pero siempre han sido un lujo y ahora además de ser un lujo, podríamos decir que tienen esta lógica de ir más de a pie, de ir a preguntar cuando no saben y no se ponen colorados, o sea, porque era muy nuevo. Entonces también en eso han sido tremendamente conscientes de que para proteger a la ciudadanía ellos necesitaban preguntar y asesorarse, y ahí nosotros hemos conversado mucho con ellos, en parte por este tema llevo más de 20 años haciendo clases regulatorias, escribiendo el tema, entonces por ahí por reputación nos conocíamos de antes, pero también con el resto del ecosistema de chicos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué no estamos viendo? ¿Dónde están los riesgos? Y ahí CryptoMequete también está bien conocido como ser uno de los actores, yo te diría más nerds de América Latina. Nosotros somos muy pro regulación, muy autorregulados, o sea, no necesitamos que nos prohíban hacer cosas que entendemos por criterio que no se pueden hacer. Por ejemplo, es muy normal que los exchange también participen en el mercado como actores. ¿Qué quiere decir? Que tú a veces le estás comprando a otra persona que está vendiendo, o a veces le estás comprando al mismo exchange que está vendiendo. Eso nosotros no lo hacemos. ¿Ya? Y no lo hacemos ¿por qué? Porque si tú creas el mercado, no puedes ponerte además, en nuestra opinión, como una de las partes, porque estás perjudicando al cliente. Por eso tú ves en algunos exchanges, cuando te metes a los libros de órdenes, que hay mucha diferencia entre quien compra y quien vende, que es lo mismo que pasa en las casas de cambio, cuando tú ves que el que compra y el que vende tienen mucha diferencia, 10 pesos, 15 pesos a veces. Con nosotros tú no ves eso, ves diferencias pequeñitas, a veces son 4 pesos, 3 pesos.
¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos tratando que el que compra y el que vende tenga el mejor precio. Y no ser los que nos estamos ganando la tajada del medio. Entonces, así uno también se va dando cuenta que es lo que se busca. Nosotros tenemos una lógica que es muy democrática. Queremos que todo el mundo tenga acceso al uso de lo que son los activos digitales, sobre todo el tema de pagos que se viene con la parte digital detrás, porque es más barato, porque es más seguro. Por ejemplo, en el tema de las exportaciones. No sé si ustedes han conversado con algún exportador que a veces no saben cuándo les va a llegar el pago. Pero dicen, me mandaron el pago de China, y es que ni lo mandaran en burro. O sea, se puede demorar 2 semanas, 3 semanas, o sea, no saben dónde queda, saben cuánto mandan, pero no saben bien cuánto llega, a qué tipo de cambio se va a recibir. Ahí hay perjuicios que son importantes. Entonces, ¿acá qué ocurre? Tú cuando mandas fondos en activos digitales, sabes al tipo de cambio que te lo van a recibir. O sea, tú sales con tipo de cambio cerrado, entonces entiendes desde el momento en que se hizo el envío que eso va. Además, te mandan un código que nosotros le decimos hash, que es un código así como el para entrar a las reuniones de Zoom o de Google, que tú lo revisas por internet y tú sabes en qué parte de la cadena de bloques, en qué parte del blockchain van los fondos. No es que va en el banco corresponsal, ¿cuál sepa Dios? No, acá tú sabes perfectamente en qué parte va del blockchain y dónde están tus activos. Y además, en tiempo, yo te diría, lo que más se demora, que podría ser a China, que es como por un tema de uso horario, no por un tema de blockchain, se podría hacer 13 horas, porque es lo que el peor de los escenarios entre que nos abrieron el banco en China para que se reciba. Entonces, no es que no se haya enviado, sino que necesitamos que haya alguien en el banco, que el banco esté abierto y que ese banco diga, mira, llegó, se convirtió y es tanto. Pero en la cadena es 1 hora a tope en los envíos. Es muy raro que sea mucho más que eso. Pero tú sabes que ya llegó a China y que estamos esperando que abra en el banco. Entonces, Exacto. ¿tú qué ganas? Ganas en vida, en salud, porque el colon no lo tienes en la garganta, esperando a saber qué pasa con los fondos. Ganas en eliminar riesgos, porque sabes los tipos de cambio en los que te estás moviendo. Ganas en celeridad. O sea, no estás esperando que un día indefinido te llegue o que por favor ningún banco corresponsal vaya a rechazar el pago en algún minuto, porque eso te complica tus propias obligaciones. Todo eso, usando la tecnología blockchain, se resuelve. Pero como vemos, hay casos para gente que está en negocios grandes y gente que está en pymes. Sí. Entonces podemos ir aplicando casos de uso para todo. Sí, me gustaba eso que empezaste explicando el tema de los casos de uso aplicados a negocios más pequeños y qué es lo que nosotros de alguna manera queremos implementar, si todo sale bien. ¿Cómo sería, Fernanda, el paso a paso una persona que quiere empezar en este mundo y dice, ok, quiero empezar con mi journey de la inversión? ¿Cómo entro a Crypto Market? ¿Es muy complejo? ¿Cuál es el paso a paso para el que recién se inicia en este mundo y que después se va a enamorar? Créeme que se van a enamorar del mundo del cripto. Ya. Primero, sí, nos pasó. Yo hace 5 años no sabía lo que era una cripto y ahora ya soy militante. O sea, sí. nos pasa todo. Lo primero es entender que hay distintos tipos de seguridad. Entonces, yo podría entrar a un exchange que no me pida ni un papel o muy pocos papeles para abrirme una cuenta. Eso no es una buena señal. Ya, eso es lo primero. En general, nosotros tenemos normas internacionales que hacen que, por ejemplo, ustedes tengan que tener el carnet de identidad en la mano, se va a revisar que ese carnet corresponda a la persona, se hacen validaciones, se pide subir, no hay que subirlo inmediato, pero se pide subir, por ejemplo, una cuenta donde conste la dirección de la persona. Eso es muy importante. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué? Porque tenemos que saber que es esa persona y no es otra la que está abriendo esa cuenta para evitar fraudes, para evitar pagos de narcotráfico, por ejemplo. O sea, por eso se piden varios papeles. En algunos casos, cuando tú vas subiendo, te van a pedir, por ejemplo, una declaración de renta, si tienes una renta o una liquidación de sueldo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cuando ingresa dentro de CryptoMKT, tú tienes un tramo de qué es lo que se espera que puedas transar.
por las mismas prevenciones de que ustedes no sé si han escuchado esto de que el Tren de Aragua tenía cuentas de activos digitales, ninguna con nosotros. Porque todo el mundo que tiene cuenta está sometida a ciertas revisiones que no son, a ver, pueden ser lateras al principio, pero ¿qué es lo que nos asegura eso? Que están en un ambiente seguro. Seguro. Que cada uno está haciendo lo que debe hacer, lo que puede hacer, entonces que no vamos a tener dinero de lavado de activos, de narcotráfico, de corrupción, dentro de esta piscina a la que estamos invitando a que todos participen y puedan estar. Y eso es lo primero, o sea, van a ir con un paso a paso que va a ir desde revisar el carnet, subir esta declaración de renta o de sueldo, lo que sea, y subir también la información de mi dirección, una cuenta de agua, lo que sea. Una vez que yo hago eso, voy a colocar los datos de mi cuenta bancaria, que puede ser mi cuenta RUT. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque solo pueden entrar o salir depósitos de esa cuenta. ¿Qué es lo que en seguridad nos permite esto? Que no va a llegar alguien a entrar a tu cuenta y decir, no, Rocío, sabes que desde ahora los dineros van hacia la cuenta de Pedro. Porque si alguien te hackeara el computador y tuviera tus claves, solo podría retirar a tu cuenta bancaria, no a otra cuenta bancaria. Entonces también por razones de seguridad es que se pide ese dato y eso queda como cerrado. ¿Tú puedes cambiar cuenta? Sí, por supuesto. No es un problema, tú puedes ir actualizando esos datos. Y te va a pedir que tú bajes en tu teléfono una aplicación de seguridad para que te dé un código cuando tú te vayas a meter en algunos espacios que son más seguros dentro del ecosistema. ¿Por qué? Nuevamente para evitar que alguien te hackee una cuenta y como entró por tu computador, no va a tener ese segundo código. Entonces nuevamente le vamos entregando al cliente distintas herramientas para proteger sus propios fondos. No es que cualquiera pueda hackearte el computador y con eso quedarse con tus fondos, sino que necesitaría además la clave que está en el celular. O sea, básicamente, claro, si tú no tienes las claves, tú estás en un búnker. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay veces que nos dicen, no, pero es que ustedes lo piden para montos pequeños. Es que qué es pequeño y qué es grande. Para alguien su esfuerzo es su esfuerzo. Y si puedo guardar 100.000 pesos, yo no sé cuánto esfuerzo hubo detrás de eso, cuántas privaciones. O sea, he conocido gente que para poder ahorrar decide no tomar un colectivo y caminar kilómetros a su casa todos los días porque está ahorrando para su casita. Entonces, nosotros no hacemos diferenciaciones entre montos, entre comillas, grandes o pequeños, sino que todo está sometido a los mismos criterios. Y tiene que ver con esto, porque nos encanta tener muchísimos clientes que no son de alto patrimonio. Exacto, tú incluye CryptoMarket, entonces nos invita a todos en cualquiera de los niveles a empezar nuestra jornada en las inversiones en las criptomonedas. Fernando, en honor al tiempo, porque ya me avisaron, me sonó la chicharra, quería decirte, bueno, muchas gracias. Esta conversación la tenemos que seguir y la vamos a seguir y la vamos a hablar como vas a tener más espacio y todo el escenario para ti el día 4 y 5 de diciembre. Fernanda va a estar en particular el día 4 hablando de criptoactivos y normativas. Dejamos muy invitada a la gente que está en la casa escuchando y viendo. Y nada, Manuel, de nuevo, muchas gracias por este espacio. ¿Estás por ahí? No está. Sí, acá me tenían cortado. No, escuchando atentamente a María Fernanda, pero como uno ya es de una generación más adulta, por no decir otra cosa, uno queda más lleno de preguntas, pero como dices tú, vamos a tener la oportunidad de conocer a Fernanda y aprender más de criptomonedas, porque claro, uno siente que no es el futuro, es el presente, y uno tiene que ponerse al día rápidamente de todos estos conceptos y todas estas nuevas formas cómo se está moviendo el mundo actualmente. Muchas gracias, Fernanda, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación y recogiendo el guante, Manuel, acá hay mucha gente que tiene dudas, nosotros tenemos adultos mayores que han abierto cuenta y nuestra área de soporte, aunque usted no lo crea, es feliz de poder conversar con ellos y acompañarlos desde donde se prende el computador. O sea, acá lo que queremos es que nadie quede fuera ni por fondos ni por edad, porque eso es injusto. Por supuesto. Y feliz de conversar con ustedes el 4 y el 5. Gracias, María Fernanda Huppert, CEO de CryptoMarket, que va a estar con nosotros en la conferencia Aysén Futuro el 4 y 5 de diciembre acá en Coyhaique. Y también, bueno, dar las gracias a Rocío, que
que nos acompaña todas las semanas en estas conversaciones previas a lo que va a ser la conferencia Aysén Futuro. Muchas gracias, chicas, y nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Nosotros vamos a la primera pausa del programa el día de hoy y volvemos con más revista el día jueves 20 de noviembre acá en la Radio Santa María. Radio Santa María indica la hora. Son las 5 de la tarde y 31 minutos.